Mentory esta participación en colaboración técnica con la compañía que actualmente dirigimos, Associates and Risk Engineering, ARE, en México, conocido por proyectos que nosotros nos dedicamos a hacer con servicios de ingeniería. Tenemos un poco más de 30 participantes. Esperemos que estos 30 participantes se animen a inscribirse. Actualmente nosotros estamos también como invitados en algunas universidades del extranjero, incluyendo Perú. Conocemos algunos colegas de Perú y esperemos que muy pronto algunos de ellos que decidan estudiar la maestría o inclusive inscribirse a este curso tengan la posibilidad de aprender un poco más de Power System o análisis de sistemas de potencia. Vamos a iniciar, me voy a ir muy rápido. Si ustedes quieren intervenir en alguna pregunta, le voy a pedir al equipo de Mentoring que puedan interrumpirme, porque algunos van a querer escribir, algunos otros seguramente tienen el micrófono con limitaciones. Entonces le voy a pedir al equipo de Mentoring que nos pueda interrumpir. Nosotros tenemos un grupo de más de 80 ingenieros, todos son de posgrado. Esto es muy importante para la compañía ARE, derivado que tenemos diversos proyectos de ingeniería. Tenemos más de 2,000 horas hombre en proyectos y en experiencia, más de 25 en el grupo, ¿verdad? Tenemos gente que tiene hasta 30, 32 años de experiencia. Nos dedicamos a hacer proyectos de servicios de ingeniería, así como entrenamientos parecidos a este. Este va a ser un tipo diplomado, es una capacitación que Mentoring les ofrece con la posibilidad de que ustedes de manera virtual tengan entrenamiento, ¿verdad? Especializado. Tenemos un grupo en el claustro de ingenieros también, en otra compañía de colaboración de más de 15 países, incluyendo Europa, ¿verdad? Nosotros, en este término que les dio el compañero Julio de Mentoring, estamos hablando un poco de situaciones de análisis de sistemas de potencia. Es muy común que los ingenieros eléctricos, los ingenieros electromecánicos, mecánicos eléctricos, como le llaman en Perú, electrónicos, ingenieros en sustentabilidad, ingenieros en energías renovables, tiendan a hablar de tendencias en el sector eléctrico. Sin embargo, muchos de ellos no son capacitados de manera completa en la ingeniería y tampoco en el posgrado. ¿Esto qué hace? Que tengan que recurrir a entrenamientos como estos, especializados, en donde la oportunidad que se les brinda es darles un tipo de aplicación, un campo teórico de ingeniería que les permita también complementar su capacitación que formaron 5 años en Sudamérica, tal vez 3 años y medio en México, o algunas personas, pues hasta 7, 10 años de la universidad que tardan en terminar, ¿no? Y 2 años más en posgrado, maestría y 4 años más en doctorado, ¿verdad? Entonces vamos a ver, como está en la agenda, en el contenido, las tendencias del sector energético. Voy a empezar con tendencias mundiales. ¿Por qué es importante el término de sustentabilidad energética? El término de sustentabilidad energética tiene 3 ejes. El eje en todos los países son los mismos. Es el eje del Consejo Mundial de Energía. Número 1, el eje social. Es decir, cualquier persona que tiene luz en su casa tiene la capacidad de pagar el recibo de luz. Eso quiere decir que cualquier persona que tenga disponibilidad económica debe de tener para pagar su recibo. Y si eso no sucede es porque vive en una población remota o en alguna población que no tiene energía. Entonces, no es posible que una persona en Perú, en Bolivia, en Argentina, no tenga para pagar la luz. Entonces, el Consejo Mundial de Energía en ese eje social tiene que darle acceso a los servicios básicos, ya sea de agua, de gas, pero también de energía eléctrica. Y si tiene ese servicio básico, su capacidad de pago debe de tener y debe de alcanzarle para pagar ese recibo. No es posible que una persona pague $1,000 en un bimestre, $800 en un bimestre, sino que tenga la capacidad económica de pagar el recibo de luz. O inclusive que pueda acceder a esa energía eléctrica. El segundo eje es que si tiene la capacidad de pagarlo, tiene que tener una mentalidad de sustentabilidad energética, pero de acuerdo al impacto ambiental.
Nosotros estamos hablando hoy en día en Latinoamérica, no solo en Perú ni en México, en Argentina, en Bolivia, en Chile, de que debemos implementar autos eléctricos para ahorrar, que debemos implementar energía eólica con capacidad de viento, que tenemos que implementar paneles solares o energía fotovoltaica aprovechando el sol. Pero deben de ustedes de saber que este tipo de energía, la solar, la eólica o la capacidad de almacenamiento para este tipo de energías requieres de grandes cantidades de territorio. Es decir, cuando tú conectas una casa, cuando tú conectas una empresa, una ciudad o inclusive un país completo con energía solar, necesitas capacidad de almacenamiento con baterías. Ustedes están viendo aquí en la pantalla cómo la persona que mide un promedio de 1.70 es una persona que es bajita comparado con la capacidad de dimensiones del cuadro de baterías por almacenamiento de energía solar. Esto también repercute en que todos los sistemas eléctricos en CAMESA en Argentina o en CNDC en Bolivia o el Comité Operativo Eléctrico, el COES en Perú o XM en Colombia o el Centro de Energía en Sudamérica o Centroamérica, cualesquiera, necesitan conectarse al sistema eléctrico nacional. En Perú lo llaman el sistema eléctrico interconectado, en Centroamérica le llaman el sistema interconectado nacional, que es conectarse a la línea de transmisión. Es decir, tú adquieres energía mediante el viento o el sol, la conectas a la red eléctrica y este punto que está aquí en la línea de transmisión se llama el POC, el Point of Connection, o algunos le llaman el POI, el Point of Interconnection. O Sinermin y COES controlan operativamente la conexión solar y eólica en la red eléctrica porque vas a tener que jugar con este tipo de impacto ambiental, ¿verdad? El segundo eje, lo que estamos hablando aquí, es que ese impacto ambiental, si tú vas a conectar el sol con eólico, perdón, con solar y el viento con el eólico, no vas a tener que impactar en ocupar grandes territorios y vas a tener que ver cómo le afectas a los arbolitos, a la fauna, a toda esta cuestión de territorio en el país. Entonces, quiere decir que debe haber una regulación de estas energías, de esta capacidad de energía, y debe de ser equivalente a la tarifa eléctrica. Y ahí volvemos a la equidad social, ¿verdad? Luego, el tercer eje es la seguridad energética. Es decir, algunos presidentes, ustedes tienen una presidenta en Perú, pero acá en México hay un presidente que va a ser presidente en pocos meses, deben de tener seguridad energética a la red eléctrica. No puede ser que conectes el sol con el solar o el viento con el eólico y que se te dispare la red eléctrica. No puede ser eso, ¿no? Por eso, esos tres ejes debe de tomarse en cuenta de acuerdo al Consejo Mundial de Energía. Ustedes, si son posgraduantes o si son magisters o si son doctores, si son ingenieros, ustedes aprendieron con los libros de los años 70 como yo aprendí, en donde tienes energía nuclear, energía solar, energía eólica, energía hidráulica, energía térmica, la subes a un transformador elevador, te la llevas por la línea de transmisión, la reduces y después la entregas al cliente, ya sea un cliente industrial, ya sea una universidad, ya sea tu casa, domésticamente hablando. Hoy, con la efervescencia de lo solar, lo eólico, la sostenibilidad social depende mucho de las variantes del viento, con los metros por segundo, o del sol, con la radiancia que aparece en la mañana, a las 7 de la mañana, cuando entra el sol en casi todos los países, y empieza a anochecer a las 5 o 6 de la tarde. Y entonces ese ruido que mete el sol y el viento debe de ser medido por el COES, o el CINERMIN en el caso de Perú, o por el POI o POC, que en este caso es el centro operador. Entonces, hoy en día hay otro elemento que es el almacenamiento por baterías, que se le llama el BESS, el Battery Energy Storage, el almacenamiento de baterías por energía, que le va a meter ruido a toda la red. Y es por eso que algunos países o algunos clientes pueden tener intermitencia. Hoy en día, la sostenibilidad social a nivel mundial se le llama el Grid Code, el código de red. Y el código de red
no puede permitir que se vaya la red eléctrica, no puede haber apagones o los shutdown, no puede haber blackouts o paros de planta, entonces lo vas a tener que medir. Cuando estamos hablando de sistemas energéticos renovables, pues algunos de ustedes seguramente aprendieron en su posgrado que también hay energías maremotrices, hay energías biogás, como le llaman, bioenergías, pero las inversiones de hoy en día se están tendiendo a 2050 para solar y eólico, ¿ok? Entonces, cuando tú estás invirtiendo en este tipo de proyectos, o inclusive si ya nos vamos a Perú con en el metro de Lima, Lima 2, en el Callao, ¿verdad? De Lima a Callao, pues estás viendo que los trenes también tienen una conexión a la red eléctrica. Entonces, muchos de los ingenieros están olvidando que si vas a dejar de usar el petróleo, o en el caso de Perú, que estás usando el gas en la zona de Puno, en la Juliaca y toda esta cuestión, ¿qué vas a hacer con todas las plantas viejas, no? ¿Qué vas a hacer con las plantas que utilizan térmica? ¿Qué vas a hacer con las nucleares en algunos países? ¿Qué vas a hacer con el carbón? Las plantas que usan carbón. También tienes un problema de impacto ambiental. ¿Y qué vas a hacer si tu país, por ejemplo, como las islas caribeñas, como República Dominicana, no tienes una tensión firme o una frecuencia firme? Es decir, la tensión en volts y la frecuencia en hertz, tu sistema de este tipo de islas no son robustas. Entonces, volvemos a depender de reglas que se deben implementar en organismos nacionales que se llaman los códigos de red, los grid code. Entonces, cuando tú hablas de este tipo de temas en Mentory, Mentory está muy enfocado a especializar a este grupo de ingenieros que tienen una intervención en algunos centros de operación que tienen bases de datos de planeación, tienen bases de datos de operación, tienen bases de datos de calidad de energía, tienen bases de datos en algoritmos de analítica de sistemas de potencia, bases de datos en sistemas de adquisición, ¿verdad? Y multimarcas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en una cementera utilizan una marca, en una empresa como COES utilizan otra marca, y las bases de datos no se intercomunican. Entonces eso ya es un problema. Entonces tú capacitas a un ingeniero en formación de posgrado con programación, capacitas a un ingeniero en análisis de sistemas de potencia fuera de línea, lo capacitas con simulación y diseño, lo capacitas con optimización y planificación, pero no le enseñas estándares. Entonces estamos hablando que los estándares como el American National Standard, el ANSI, el IEEE, o el International Electrotechnical Committee de IEC en Europa, o el estándar GOTS como es en Rusia, no se los enseñas y entonces el ingeniero sale con 5 años de su vida titulado en ingeniería eléctrica, titulado en ingeniería sustentable, pero cuando entra a posgrado se da cuenta que no tiene conocimiento en estándares. Entonces, Mentory hizo este tipo de especialización para análisis de sistemas de potencia, en donde lo que busca con este entrenamiento a largo extendido es precisamente enseñarles cómo afecta a la intervención de un ingeniero que tiene 20, 23 años de edad y que vea a un ingeniero del COES o de los INAMIN que tiene un poco más de 60 años con mucha expertise, con mucha especialización, pero que ya se va a jubilar. Y depende de otros ingenieros que son expertos, que tienen 10 años en la compañía, sea cementera, petrolera, sea minera, y que requiere de otros jóvenes que están en aprendizaje que tardan entre 3 y 10 años de experiencia. Entonces van a dar cuenta que van a tener que aprender lo que se llama real time o tecnología de análisis analítica de un segundo atrás, y el real time no son los sistemas de adquisición SCADA. Digamos que tú puedes obtener un estudio de flujo de carga de hace un segundo, un estudio de cortocircuito de hace un segundo, un estudio de estabilidad transitoria de hace un segundo, lo metes al algoritmo y la analítica te da. Esos estudios en estado estable y en estado dinámico son los que se tienen que aprender en la ingeniería y en el posgrado. Entonces, cuando estamos hablando de ese tipo de bloques azul que se llama reglamentos nacionales, ustedes en Perú o en algunos países como Chile, en Colombia, pues tienen códigos eléctricos nacionales, hablan de mercado eléctrico mayorista, hablan de control de energía, hablan de operación de sistemas de potencia, pero cuando tú hablas con estos temas
con un ingeniero de 50 años de edad natural, ¿verdad? O 30, 35 años de experiencia en una empresa como que tienen bases de datos diferentes, pues no vas a entender los términos de inteligencia situacional, ¿no? Y por ende no vas a entender lo que se llama inteligencia operacional. Lo que nosotros vamos a ver aquí en este tipo de entrenamiento, vamos a hacer análisis de estado estable, vamos a hacer análisis en estado dinámico, vamos a aprender a modelar, diseñar, vamos a aprender a hacer un estudio de flujo de carga, un estudio de cortocircuito, vamos a aprender coordinación de protecciones, arco eléctrico, vamos a ver estabilidad transitoria, transiciones electromagnéticos, armónicos, arranque de motor en estado dinámico, porque estos estudios se piden en el código de red precisamente para asegurar que las condiciones de funcionamiento de los equipos eléctricos primarios no ocasionen un paro de planta o blackout o un shutdown o apagón. Entonces, cuando estás hablando de un sistema renovable como solar o viento, eólico, fotovoltaico, pues necesitas una conversión de corriente directa a corriente alterna y esto lo necesitas medir con monitoreo de equipo de tecnología en tiempo real. Pero si estás hablando de un sistema BESS como Battery Energy Storage, todo va a tener que conectarse al sistema interconectado nacional, que es el POC, como les decía, la línea de transmisión, ¿verdad? Entonces, vas a tener que hacer estudios eléctricos rápidos, no solo monitoreo, sino rápidos, en el que los ingenieros que estén capacitados o que estén en un centro de operación de una planta cementera, una cervecera o una minera, pues tienen que tener esas bases, ¿verdad? El código de red no es un término nuevo, es un término que ya existe hace mucho tiempo. Los análisis de sistemas de potencia se han estado manejando por mucho tiempo, ¿verdad? Pero en este caso, lo que estamos hablando es de la evolución del código de transmisión. El Transmission System Operator, como se llama, es la red interconectada. O sea, tú puedes conectar el sol y el viento, pero todo va a pasar por la red operativa. Todo va a pasar por el COES o el Centro Nacional de Control de Energía del CENACE, en el caso de algunos países. Entonces, ¿por qué se hacen este tipo de análisis de sistemas de potencia? Bueno, en principio porque a nadie le gusta que se vaya la energía eléctrica, ¿no? Dicen los ingenieros en sistemas informáticos o ingenieros en informática, ¿cómo le llaman? Sistemas computacionales, lo que le llaman los computer science. Dicen, tú no puedes hacer nada si no tienes una computadora. Bueno, pero la computadora no puede hacer nada si no tiene energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, un ingeniero en sistemas eléctricos sabe la importancia de que no se tiene que ir la energía, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a comprender algunos datos de por qué, por ejemplo, se perdió 24 horas de energía el 14 de agosto de 2013 en Nueva York. Vamos a hablar de la importancia de por qué existieron apagones de 250,000 de personas en Londres el 28 de agosto del 2003. La importancia de que no debe haber de apagones en Italia, por ejemplo, en el mismo año, un mes después casi, en Italia se fue la energía. Y obviamente en algunos otros países como en Bangladesh, el 1 de noviembre de 2014 se fue la energía 10 horas, dejando 150 millones de personas. Bangladesh, como ustedes pueden ver en geografía, seguramente en alguna parte de su vida, pues está cerca de la frontera de India. Y recuerden que India es el país más grande del mundo que tiene más población. Y hablar de 150 millones de personas, pues es un montón de gente, ¿no? Paraguay y Brasil, recuerden que tienen 50 Hz versus 60 Hz y hubo un apagón el 10 de noviembre del 2009 que dejó 40% de Brasil sin energía y el 90% de Paraguay a 60 millones en total, ¿no? Acuérdense que un solo generador de Paraguay puede, en lo que estamos hablando en Itaipú, si ustedes conocen esos términos, pues Itaipú pues, es una de las plantas hidroeléctricas, es la más grande en producción del mundo, la más grande en tamaño es Tres Gargantas en China, pero con un solo generador de Paraguay, de Itaipú, se alimenta todo Paraguay. Y los otros generadores pues están en reserva, ¿no? México tuvo un apagón en 2020 que afectó el 30% de la demanda energética, 10.5 millones de usuarios. Entonces, Argentina, por ejemplo, que ustedes lo tienen muy cerca, pues tuvo igual un apagón, un shutdown, que se originó el 16 de julio de 2019 con su sistema que le llamamos nosotros el SADI, ¿no? Ese sistema SADI, como se le llama,
detectó ese apagón en un punto medular que empezó con un cortocircuito en la línea de transmisión. Luego vino una falla, digamos, en los sistemas de desenganche automático, es decir, no disparó. Luego vino una insuficiencia del alivio de carga, es decir, no reaccionó el sistema de tal suerte que se fue la energía, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un sistema eléctrico y le sigues conectando carga, o si no operas la carga de manera correcta, o no entiendes lo que es un análisis dinámico, un análisis en estado estable, suceden este tipo de shutdowns. Entonces, vamos a hacer una pequeña demostración con el software de lo que ustedes van a aprender en Mentoring con esta situación. Yo tengo un video pregrabado, pero lo que vamos a aprender aquí es básicamente qué es lo que sucede en un análisis, ¿ok? Acá el análisis que vamos a ver es la simulación parecida a lo que sucedió en Argentina. Aquí lo que nosotros vamos a ver es, si me escuchan, ¿verdad? Estamos con dedo arriba, si me están escuchando, por favor. Sí, se escucha, profesor. Perfecto. Entonces, vamos aquí a correr el video en donde lo que se está mostrando es que un sistema energético, cuando tú le aumentas carga, si tú puedes ver aquí la energía, lo que se está viendo es que el sistema de Argentina tenía una cierta delimitación de carga y cuando tú le estás aumentando más energía, lo que va a suceder es que la tensión que tiene esta barra tiene una carga conectada contra una carga demandada. Aquí lo que se miran en el colorcito verde es que todo está en OK, es decir, no hay un flujo de carga en desbalance, pero lo que se mira de alguna forma es que si tú le aumentas más carga a esa red o a esa barra, tú le incrementas la carga y aquí le vamos a incrementar la potencia, aquí le vamos a poner 10 megawatts en ese punto al 100% y vamos a ver qué reacción tiene con los colorcitos. Si tú miras, el flujo de carga no se mira grave, vamos a aumentar más carga, le vamos a poner ahora una carga más grande, entonces ya la barra empieza a decaer y esta barra empieza a marcar una cuestión crítica, ¿verdad? Esta potencia, si yo le pongo 100, el sistema ya no va a correr, ¿verdad? Porque está diciendo que la barra tiene una cierta capacidad delimitada y este tipo de barra no va a poder suministrar, por lo que puede ocurrir un desbalance energético y lo que va a suceder en consecuencia es que va a haber un disparo, ¿verdad? Entonces, si tú no tienes bien coordinado este disparo, lo que va a suceder es un disparo completo y se va a ir tu fuente, se va a ir tu sistema y la coordinación de protecciones va a actuar, ¿verdad? ¿Cuál es el común denominador de este tipo de fallas? Bueno, el común denominador es la obsolescencia de equipo, es la ausencia de tecnologías en tiempo real que no te mide en ese algoritmo y esa analítica. Hay otro problema de gestión del conocimiento, es decir, la gente que tiene mucha experiencia, ya tiene 60 años de edad natural, tiene 30, 35 años de experiencia y se van a jubilar, no transmiten a los jóvenes que vienen detrás. Tampoco esos jóvenes tienen la habilidad para agilizar la restauración y tampoco hay libros de reglas. Perú en este momento, si ustedes pertenecen a este país, está escribiendo su libro de reglas. El código de red está en ese proceso, pero son de las leyes vinculantes voluntarias en donde yo le llamo que pones un libro de reglas pero no multas a nadie, ¿verdad? Entonces, si antes en la seguridad energética era proteger y medir, hoy en día los sistemas han cambiado de tal suerte que necesitan regulaciones nacionales que no sean leyes voluntarias, sino sean obligatorias. Y todavía tienes un elemento nuevo que viene ya con los vehículos eléctricos con no uso de combustibles y vas a tener que conectar más elementos y esos elementos son los storage, los almacenamientos de energía que van a meter más ruido transitorio. Entonces, antes a nadie le preocupaba los SAC o los huecos de tensión, solo les preocupaba las protecciones y el monitoreo, pero ahora los sistemas se van a tener que medir también en estabilidad dinámica o lo que se le llama
la medición dinámica de estos comportamientos de la red. Bien, los ingenieros en sistemas dicen que es muy importante la infraestructura en inteligencia computacional y los ingenieros eléctricos es muy importante la infraestructura eléctrica para llevar la energía a todos los clientes. Hoy en día lo que se está viendo es de que estas dos infraestructuras se unen y los sistemas de antes de los años 70, como estaban en el lado izquierdo, como ustedes pueden ver, si ya el POC era su conexión, ahora tienen que verse. Es lo que le llaman hoy en día las tecnologías emergentes o los IoT, los Intelligent of Technology, el Internet de las cosas, ¿verdad? Los sistemas de mercado eléctrico los vamos a visualizar muy rápido. Belice tiene un mercado monopólico verticalmente. México y Costa Rica tienen un productor independiente de energía, de los cuales hay varios distribuidores y consumidores. Brasil, Chile y Argentina tienen un mercado mayorista en el que es un gran mercado y este tipo de mercado lo que vamos a poner es varios distribuidores y lo que es Noruega, que utiliza el 90% de sus vehículos es con batería eléctricos. Reino Unido, la Comunidad Europea, Estados Unidos tienen un mercado mayorista y un mercado minorista de grandes redes de distribución, ¿verdad? Entonces, digamos que los códigos de red no son algo antiguo, son algo que ya existía, que se implementaba con varias normatividades ISE y EEE, y por eso los comités de recomendaciones técnicas. En la clase o en las clases vamos a compartir toda esta literatura técnica exclusivamente para mentoring, para todos los que se inscriban, que son artículos técnicos en español y en inglés, que les va a servir mucho para su formación. Ahora, ¿cómo nacen los códigos de red? Pues un modelo eléctrico, un one line. Tienes que modelar, luego tienes que conectarlo a un sistema georreferenciado geoespacial y tú puedes ver la red eléctrica de monitoreo, ¿verdad? Entonces vamos a aprender en estos cursos las trascendencias de los códigos de red, nacen en los años 90, 95, por los mismos apagones, por los mismos disparos que había de todo un país, se empezaron a crear los códigos de red en Europa, por allá de los años 2000, después de la India, porque la India, como es un país muy grande y empezó a implementar solar y eólico, pues se dieron cuenta que tenían que tener el modelo eléctrico primero para que después pudieran medir los parámetros eléctricos. Entonces, digamos que la pregunta que nos hacen en el chat, ahorita les voy a responder. En algunos países se mide la potencia reactiva y tensión. Aquí pueden ver, India, por ejemplo, le interesa solo la potencia reactiva, la regulación automática de tensión, pero no le importa las condiciones de conexión. Mientras que Reino Unido le importa casi todos los parámetros de potencia reactiva y tensión eléctrica, pero no le importa la regulación automática. Por otro lado, condiciones de la red eléctrica en aislamiento, por ejemplo, le interesa a Estados Unidos, emergencias a Estados Unidos y condición del neutro. Pero Sudáfrica solo le importa la protección de respaldo ante fallas de la red, ¿no? También en la condición de calidad de la energía eléctrica, lo que le llaman la power quality, a Nueva Zelanda no le importa, a la India tampoco. Sin embargo, a Suecia le importa la power quality, que debe de ser muy firme, ¿no? Debe haber un flicker dentro de la normatividad, debe haber un THD, Total Harmonic Distortion, dentro de la normatividad, y obviamente que esos son códigos de red. En México tenemos algunos parámetros que se aplican y bueno, respondiendo a la pregunta de códigos de red para comparar Perú, Colombia y México, a México le interesa la frecuencia. La frequency está en un máximo permanente de 61 Hz, un mínimo de 59 Hz. En el caso de Perú, un máximo de 60.6 Hz, un mínimo de 59.4. Y en el caso de Colombia, un máximo de 60.2 y un mínimo de 59.8. Lo que estamos hablando es que estos tres países que tienen, digamos, código de red, Perú viene detrás de Colombia, todavía no tiene ese código de red bien establecido porque pues, si ustedes me responden si hay alguna multa por falta de código de red, yo creo que van a responder que no hay multas, solamente se multa por bajo factor de potencia. Pero bueno, hablando del factor de potencia, en México para el 2019 tiene que haber un mínimo de 0.95, que es demasiado alto, mientras que en Perú ya hay un 0.95 y un poco holgado o más relajado está en Colombia con 0.9.
Y todo este tipo de mediciones de código de red, pues se puede hacer con sistemas de tecnología en tiempo real, donde tú puedes colectar los relevadores, los monitores, los medidores, los equipos gateways o RTUs, unidades terminales remotas, a un convertidor, y lo que está en círculo amarillo lo puedes monitorear con tecnología en tiempo real siempre y cuando esté modelado, ¿verdad? Lo puedes tener en el celular, lo puedes tener en tabletas, pero gran parte de las compañías solo monitorean, no hacen analítica. Aquí yo lo que les voy a mostrar, o lo que se está corriendo aquí en la filmina, ya para cerrar, aquí ustedes pueden ver cómo este voltage drop o caída de tensión está dentro del parámetro. Si ustedes ven que está en la intermitencia es porque están midiendo frecuencia, están midiendo voltage drop, y eso es código de red, ¿verdad? Tienes que medir por segundo, si eres más eficiente, por microsegundo. En parámetros acá del THD también se pueden medir. Muchos de los códigos de red dependen de los entes reguladores, y los entes reguladores en algunos países todavía no existen, ¿verdad? Todo Centroamérica no tiene código de red. Es una cuestión que ya hemos hablado con muchos colegas y, bueno, es un tema largo. No vamos a acabarnos el mundo el día de hoy con esta plática, pero básicamente lo que estamos hablando es que se les va a enseñar a modelar, a diseñar, y este tipo de modelado o esta cuestión de código de red, lo que se va a ver es que los colorcitos que cambia en amarillo o en rojo es cuando tienes un problema, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que se mira en rojo es que está fuera de norma. Noten ustedes que se pone en verde el voltage drop, flujo de carga, pero se pone en rojo cuando se cae la tensión arriba del 10%, ¿verdad? Aquí noten ustedes, se cae hasta 40%, se pone en rojo, ¿no? Pero bueno, aquí ya para cerrar, y les agradezco mucho a Mentor y la oportunidad de este Masterclass. Estos son proyectos que se hacen a nivel mundial. Si ustedes pueden ver, los ingenieros que son mujeres de vestimenta negra no tienen en la fotografía analítica. ¿Por qué? Porque el sistema ya utiliza tecnologías emergentes. Los caballos que tienen vestimenta blanca, obviamente estamos hablando que no tienen analítica tampoco, están decidiendo, de hecho, de todo el sistema que está detrás, ¿no? Ya hay un modelo, ya hay un diseño, el sistema puede reaccionar, ¿verdad? Estamos hablando de que estos sistemas de tiempo real se utilizan actualmente en algunos países. Perú está en un desarrollo de tecnología de tiempo real de un proyecto en el sur, ¿verdad? Por allá en Puno. Eh, Ecuador tiene un proyecto de tiempo real en Petroamazonas. México tiene un proyecto en tiempo real en una central comercial de edificios. Y bueno, el tiempo real no es una tecnología de reciente, es una tecnología que tiene más de 25 años, por allá en el 1991, ¿verdad? Aquí cerramos con esta demostración de una escala tradicional contra un sistema de gestión integrada, en el que no está el ingeniero haciendo simulaciones constantes, ¿no? Me voy a brincar esta porque me voy a tardar casi 15 minutos, pero la idea de la capacitación en Mentoring, digamos, es precisamente enseñarles cómo van hacia la ágil descarbonización y revolucionando los tres ejes que estamos mostrando en la pantalla, que es el eje ambiental, el eje social y el eje energético. Ningún país puede llegar a sustentabilidad de proyectos o ágil descarbonización con beneficios globales si no hay una regulación. Y la regulación tiene que verse en el efecto de que la tarifa eléctrica no debe ser excesiva, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo aquí. Les agradezco su tiempo. Voy a dar micro abierto, me voy a brincar estas filminas que ya no hay tiempo, pero vamos a dar oportunidad a una retroalimentación de preguntas. Las preguntas que están haciendo en el chat, pues sí, hay algunos organismos como el COEX que multan por tensión, multan por bajo factor de potencia, pero si les pregunto si este tipo de sistemas de operación tienen analítica, ustedes pueden preguntarle a estos amigos, dame tu cortocircuito de hace un segundo. Puede ser que les conteste que no lo pueden entregar. Se van a tardar meses, porque no hay tecnología en tiempo real. De hecho, el tiempo real es la punta del iceberg. Si tú quieres tener inteligencia situacional, tienes que pasar por estos bloques. Tienes que tener
sistemas de control avanzado, tienes que tener monitoreo de equipos, tienes que tener monitoreo de condición, análisis de tendencias, y muchas de las empresas de operación, muchas de las empresas de los sistemas interconectados solo tienen monitoreo. Muchos de los amigos quieren monitoring, pero si tú le dices, dame la analítica de historia transitoria de un segundo, no te lo va a dar. Porque todas las compañías que están vendiendo sus sistemas están comportándose a vender sistemas SCADA, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el sistema SCADA que se está mostrando aquí es un PDU, un Power Distribution Unit, donde se puede ver la reacción de cuando se abre un sistema de breaker, marca una señalización, pero esta es una marca en especial que si tú le dices, ok, ahora dame el cortocircuito de acuerdo a ese comportamiento, va a ser difícil. Hoy en día ya Schneider Electric tiene conexión de esos sistemas SCADA con software como ETAP, un sistema de ETAP en donde análisis en tiempo real se conecta con el análisis offline. En el lado derecho tenemos el diagrama unifilar o el modelo eléctrico, y estos análisis son muy convenientes cuando tú tienes que capacitar a la gente en saber qué hacer o predecir una condición bajo un efecto que ya sucedió, ¿verdad? Esta cuestión de inteligencia situacional da un comportamiento de inteligencia artificial a que le digas qué va a pasar cuando hay una falla de un generador, cuando hay una falla de un bus, cuando hay una falla de un motor grande, cómo va a impactar en el modelo eléctrico, ¿verdad? Acá lo que se mira en el lado izquierdo de Schneider es un sistema SCADA y se está viendo en un análisis de causa raíz qué sucedió cuando se abre el PDU 5B, pero esto si tú lo haces en una analítica con el software de análisis offline, es mucho más sencillo tener ingenieros entrenados para que sepan reaccionar ante una restauración. ¿Ok? Muy bien. Entonces, damos cierre a este masterclass muy corto y damos tiempo a preguntas con el equipo de mentoring. Muchas gracias, ingeniero Luis Iván, por la presentación. Ante todo, les voy a enviar el link del enlace, bueno, el link de asistencia para que puedan llenarlo. Y los invito a que puedan encender sus micros para poder realizar la sesión de preguntas. Tenemos algunas consultas por el chat de Carlos Hurtado. Indica, por favor, ¿podría comentar los mejores proveedores de sistemas SCADA en sistema de transmisión eléctrica? Ingeniero Luis, ¿está sin comute? Sí, bueno, hay sistemas SCADA de antaño, ¿verdad? El sistema SCADA, estamos hablando de hace 40 años, ¿no? Yo estuve hablando de sistemas de tecnología en tiempo real. Los sistemas SCADA tenemos muchas marcas, ¿no? Marcas de diferentes colores, pero los sistemas de control de adquisición de datos, repito, no hacen analítica. Lo importante hoy en día es la analítica. Lo importante hoy en día es que no se te vaya la energía en un país, en una ciudad o en una empresa. Pero la pregunta que hacen de cuáles son los mejores sistemas de escala, bueno, no me patrocina ninguna compañía, ¿verdad? Porque si estuviéramos hablando ahorita de alguna compañía de color verde, o color gris, color negro, color rojo, pues hay un montón de compañías. Ustedes las pueden ver en diferentes foros de los foros que hay eléctricos más cotizados en Perú, y van a ver varias marcas. Pero los sistemas, repito, de adquisición de datos SCADA son de hace 40 años. Los SCADA no hacen estudios eléctricos. El SCADA, esa es la gran desventaja, que la base de datos te da el monitoreo y lo adquiere, pero al SCADA no le puedes pedir un flujo de carga. Los ingenieros instrumentistas que monitorean SCADA saben operar el SCADA, pero si le dices, dame un cortocircuito del SCADA, el SCADA no te lo da.
Es una base de datos que no se puede comunicar con una base de datos de analítica. Entonces son cosas diferentes, ¿verdad? Perfecto. Tenemos la siguiente consulta de Jorge Cubas. En la preoperatividad y operatividad, el COES pide el análisis de flujo de potencia en avenida y estiaje y situaciones de falla y proyección futura. Sí, eso es lo que se le llama el análisis de contingencia. Ustedes pregúntense, empresas grandes de solar o viento, y cuando llegan a Latinoamérica, piensan que en Latinoamérica no hay ingenieros latinoamericanos capacitados, ¿no? Sin decir el país, pero el tema solar y eólico llegó en los años 2000 aquí y pensaron que no había ingenieros peruanos o ingenieros bolivianos o ingenieros ecuatorianos que sabían de este tipo de análisis. Desgraciadamente sí hay. Para ellos, los dueños de empresas solares y eólicas, desgraciadamente para ellos sí hay ingenieros capacitados. ¿Qué sucede? Que cuando estamos hablando de este tipo de preguntas que hacen, que voy a irme al término del análisis de flujo de potencia en avenida de estiaje, si tú vas a conectar una planta solar, no la puedes conectar, por ejemplo, en cualquier lugar. En Perú, la gran cantidad de sol, hay un mapa solar y hay un mapa eólico, inclusive, en Perú o en México o en Centroamérica, en donde no, el viento no corre tan rápido por metros por segundo que en otras zonas, ¿no? Acá en Perú, la gran cantidad de sol pues depende del análisis de preoperatividad, como le llama el COES, y es cómo va a reaccionar, no sé, conectar 100 megawatts de una planta solar al COES. El COES te dice, ok, me vas a conectar 100 megawatts a la red, primero dime en qué horario y qué días. Entonces depende si es verano, si es otoño, depende si es la temporada de amanecer, anochecer. Entonces lo que te dice es, dame tu análisis. Entonces vas a tener que hacer un análisis de flujo de carga y un análisis de situaciones de falla de proyección. Y esto es lo que yo les repito, se tiene que obligar con el código de red. Gran parte de las empresas eólicas y solares en los países que son de Latinoamérica, que son más de 20, son 20 pues, no existen códigos de red. En México sí, Colombia, Chile y viene atrás Perú. Pero si tú le dices al Salvador, oye, ¿cuál es el análisis de situación de falla y proyección futura? Va a ser difícil que alguien te diga, este es mi análisis. ¿Y eso qué quiere decir? Que no tienen el modelo eléctrico realizado, no tienen el diagrama unifilar del sistema. Alguna vez por allá en Nicaragua, los entes reguladores les preguntaba, ¿cómo es que tú conectas la energía de una ciudad en proyección? Y lo que me respondieron fue, pues donde vea yo la línea más vacía. Bueno, eso es lo que tú aprendes en la universidad, pero no puedes hacer eso. Tú tienes que hacer un análisis precisamente de flujo, un análisis de corto, un análisis de coordinación de protecciones, un análisis que se le llama de contingencia para saber si esa ciudad no va a tener un desbalance energético. Esos análisis no los hace. Entonces es un poquito crítico que te contesten de esa manera, ¿no? Yo conecto aquí donde vea yo más vacío en el mapa. No, pues no hay análisis de proyección. Es lo que se usa mucho en el COES en Perú. Ahora, este tipo de situaciones, repito, es porque los códigos de red no están escritos. Entonces, las empresas solares y eólicas dicen, pues yo traigo millones de dólares para invertir en un país latinoamericano, pero cuando llegas al Ministerio de Energía, el Ministerio de Energía le dice pues que lo revise el comité de operación y el comité de operación te dice, no, pues que lo revise el TCO, no, pues que lo revise el regulador y te das cuenta que a veces no hay ente regulador y el ente regulador tampoco tiene un código de red. Entonces, son disparos o predisparos entre gente técnica. Dice, pues es que yo no lo he escrito porque no hay código de red. Bueno,
Entonces, que se conecten como quieran. Y por eso es que hay fallas, como la de Argentina, que les decía, todo empieza por un problema que arrastra toda la red eléctrica. Y porque no se hicieron estudios, lo que le llaman ustedes preoperatividad y operatividad. Y eso es porque no hay análisis de contingencia. ¿Y se tienen que hacer? Sí, se tienen que hacer. Se tienen que hacer estudios dinámicos. Y si tú le preguntas a un ingeniero eléctrico, oye, ¿sabes cómo se hace un análisis transitorio electromagnético? Es muy difícil que de 10 ingenieros te contesten 2. Sí te lo van a contestar, los otros 8 no. Acá me detengo. Muchas gracias, ingeniero. Me parece que Joanes tiene el micro. De repente podemos culminar con su pregunta. Oh, no, listo. Tenemos una última consulta de Carlos Hurtado. Por favor, ¿podrían comentar las diferencias tecnológicas que tiene en la actualidad el sistema SCADA americano con el sistema SCADA de los países latinoamericanos? Mire, los sistemas de control de adquisición de datos SCADAs son los mismos en todo el mundo. Tú puedes tener un sistema SCADA de una marca y va a venir en inglés y te lo van a instalar en Latinoamérica igual. Pero ¿qué sucede? Repito, como no hay códigos de red como leyes obligatorias, sino que son voluntarias, el sistema SCADA va a tener un buen monitoreo en Perú, en Ecuador, en El Salvador, en Nicaragua. Hay sistemas SCADA por doquier en Latinoamérica y son los mismos que se usan en Europa, en Asia, en Estados Unidos. Son los mismos. A lo mejor lo que único que cambia es que el que opera es un latino y el que opera en Asia es un japonés o en Europa un alemán, pero son los mismos sistemas SCADA. Por eso es que cuando tú tienes un problema con una SCADA, batallas mucho con las llaves. Con las llaves me refiero a las contraseñas, porque le dices a un ingeniero que trae una SCADA de Alemania, oye, necesito soporte de mantenimiento y te dice, pues fórmate, que tienes que esperar, porque como son los mismos SCADA, el mantenimiento tarda. Uno de los grandes problemas que tiene Latinoamérica es que se implementaron muchos sistemas europeos y dependemos de esos sistemas europeos para el mantenimiento. Entonces hay escadas que tienen más de 40 años y que se tienen que actualizar. Pero ¿qué sucede? Tenemos que esperar a que el alemán o que el francés tenga el tiempo de venir a arreglar el mantenimiento de la escada. Hay empresas nucleoeléctricas que tienen sus sistemas escadas con cierta nacionalidad y esos nucleoeléctricas, desgraciadamente, la base de datos de esa escala llega de los años 60, de los años 70, y se tiene que parchar con código. Y no puedes tú pagar esa licencia. ¿Por qué? Porque es demasiado costosa o tienes que esperar a que el francés venga, ¿verdad? No se trata de nacionalidades, pero lo que está pasando es una situación crítica en la que el ingeniero latino le falta entrenamiento. Por esa razón, Mentory lanza este curso, ¿verdad? Vamos a llamarlo así, de diplomado, de especialización, porque hay muchos ingenieros que los capacitan con libros de los años 70. Me ha tocado ver ingenieros que dicen, yo tengo 35 años de experiencia y sé operar un sistema. Bueno, sí, claro que lo sabes operar, pero cuando le dices, haz un análisis de cortocircuito con un software, no lo sabe hacer. Necesita ingenieros jóvenes que tienen mucha habilidad y eso hace lentitud en la gestión del conocimiento. Muchas gracias, ingeniero. Consulta, ¿tendría tiempo para una consulta más? Tenemos 2 minutos, tenemos que cerrar, pero ¿cuál es la pregunta? Mauro nos indica, ¿cuál es la ventaja de utilizar el software de ETAP? Bueno, miren, tiene ventajas diferentes. Para empezar, los análisis de software o análisis de sistemas de potencia, tú puedes encontrar 4 marcas muy fuertes. En Perú sabemos que ustedes utilizan el Power Factory, Dick Silent, porque es el que le enseñan a usted desde que entra a la universidad. Pero hay una ventaja que tiene ETAP. ETAP está en español. Power Factory, la mayoría de sus plataformas las tiene en inglés. ETAP cada 6 meses cambia sus librerías
a nivel mundial mucho antes que otras marcas. Estamos hablando de otras 2 marcas más que no voy a mencionar, pero sus librerías las sigue lanzando en español. Es decir, hay un grupo de ingenieros detrás que están incorporando los algoritmos y aparte traduciendo los algoritmos a 13 idiomas diferentes. Estoy hablando italiano, japonés, alemán, inglés y obviamente español, ¿verdad? Entonces, sí, tienes muchos huecos en la normatividad peruana, pero ¿qué sucede? Muchas de las empresas en Centroamérica aplican el National Electric Code, el Código Eléctrico Nacional, porque ni siquiera tienen normatividad local, ¿verdad? Entonces, la sustentabilidad no se pelea con los códigos de red, dado que ETAP trae un módulo como ventaja de código de red. O sea, tú traes un botoncito en el que le dices quiero el read code y le picas al botoncito y te da un análisis de código de red. Obviamente, esa ventaja vas a tener que saber cómo es que las leyes vinculantes obligatorias, repito, debiesen implementarse, pero si no tienes esa formación de códigos de red, ETAP tiene el botón, pero no lo vas a saber utilizar con beneficio, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son las que se ven en este tipo de cursos. Podría seguir con otras más ventajas, pero ETAP cada 6 meses cambia sus librerías, las incorpora, y ustedes tienen muchas empresas en Perú, como Graño Montero, que le envió un cordial saludo a los ingenieros, como la refinería Talara, un gran saludo a la petroquímica de Talara, que utilizan ETAP en última versión, como Saipem, que es una empresa europea que tiene gente contratada latinoamericana y que utiliza la última versión de ETAP, que es el ETAP 23, ya bueno, creo que ya salió el ETAP 24. Entonces, esa es una gran ventaja. Cuando una compañía invierte en tecnología y saca nuevas versiones, es que hay un grupo detrás de gran soporte y tienes ese grupo como ventaja también. Aquí cierro mi participación. Son las 21 horas, micro abierto para el grupo de mentoring. Muchas gracias, ingeniero Luis Iván, por la presentación del día de hoy. Bueno, estimados, ha sido gratificante estar con ustedes en esta masterclass. De igual manera, los invito a solicitar la información, a solicitar su descuento para el programa internacional en sistemas de potencia con ETAP que vamos a tener a cargo del ingeniero Luis Iván Ruiz. Estamos comenzando este 26 de agosto, así que ya pueden solicitar la información del programa. De igual manera, comentarles que vamos a tener invitaciones a las siguientes masterclass. Me parece que tenemos una siguiente reunión, ingeniero Luis, para principios de agosto. Me parece que ya lo vamos a ir programando. Igual, mucha información a través de nuestras redes sociales. Les vamos a hacer llegar la grabación de esta masterclass al grupo de WhatsApp y por correo a las personas que registren su asistencia. Perfecto. Bueno, el Les deseo tiempo un no nos buen dio fin para de más. semana a todos. Gracias al grupo de mentoring, gracias al gerente, colega Iván Turco por la invitación y a todo el equipo de mentoring que estaba detrás, Julio, Carla, Angélica, etcétera. Perdón si omito a alguien, pero les envío un cordial saludo. Buena noche, buen fin de semana. Inscríbanse a este curso. Acudan al descuento con mentoring. Un abrazo desde México. Muchas gracias, ingeniero. Muy buenas noches, buen fin de semana. Bueno, estimados, les vamos a hacer llegar la grabación con el material por el grupo de WhatsApp y de igual manera también les está llegando por correo electrónico a todas las personas que registraron su asistencia. No olviden seguirnos en redes sociales, nos encuentran como Mentoring, Capacitación y Consultoría para enterarse de nuevos eventos que vamos a tener en el mes de julio y agosto. Perfecto. Muchas gracias a todos. Les envié el link para que puedan solicitar su descuento. El descuento va a estar habilitado hasta el día de mañana para la preinscripción al programa internacional en sistemas de potencia con ETAP. Gracias a todos. Nos encontramos en una nueva masterclass. Buen fin de semana.